de inicio de los festejos del 50 aniversario de nuestra universidad. Un gran gusto tener aquí en el auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades a los egresados de esta universidad, de las diferentes carreras y de las diferentes generaciones. Gracias, compañeros y compañeras, por estar presente en esta fecha histórica para nuestra universidad, su cincuentenario que nos tiene aquí reunidos y unidos en torno a nuestra alma mater. Agradezco la presencia del anfitrión de esta reunión, al rector Dante Arturo González Salgado. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecer la presencia también de los expositores en esta ocasión, de 3 compañeros egresados. Domingo Valentín Castro Burgoyne, gracias amigo por estar presente. También agradecer la presencia del compañero Renato Beltrán Salcedo, también parte importante de esta universidad. Del compañero Valente Salgado Cota, gracias amigo, compañero de la primera. Agradecer la presencia, en verdad que nos da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a quienes escribieron la historia de este estado. A los diputados constituyentes, a la profesora María Luisa Salcedo Morales. Gracias, maestra. Por su condición decidió permanecer allá, pero está con nosotros cerca. Del diputado constituyente ingeniero Eligio Soto López. Gracias, amigo. De los diputados locales de la primera legislatura del estado, los que se encargaron de elaborar y autorizar la primera ley orgánica de nuestra universidad. La señora María Teresa Delgado Manríquez, muchas gracias. Del diputado Francisco Higuera Martínez. Paco, muchas gracias por tu presencia, amigo. Primer diputado de oposición que tuvo Baja California Sur, PPS. Agradecer la presencia también de los diputados Sergio Guluarte, muchas gracias amigo por apoyar. De Fabricio del Castillo, muchas gracias amigo también por apoyarnos para que la universidad tenga en el muro del recinto parlamentario el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias a ambos. A los señores exrectores, primeramente, por orden, en representación del arquitecto Tomás Valareso Cota, su hijo, Refugio Cuco Vázquez, Valareso Vázquez. Muchas gracias, Cuco. La presencia de nuestro amigo rector Ulises Omar Ceseña Montaño. Muchas gracias, Chitián. La presencia de nuestro amigo Jesús Drew González. Muchas gracias, amigo. De Maribel Colin Sánchez, secretaria de Turismo y Pesca. Gracias, amiga. Gracias. Egresada de nuestra universidad. Agradecer la presencia de los funcionarios de la universidad que están aquí presentes. Muchas gracias, señor secretario, señora directora. Muchas gracias por su presencia. De nuestro amigo y egresado también, José Alfredo Carballo Ruiz. Muchas gracias, señor rector. Agradecer la presencia de la generación fundadora de nuestra universidad. Muchas gracias, compañeros. Levanten la mano. Muchas gracias. Agradecer la presencia de los egresados de todas las generaciones. Veo por aquí algunas que ya se mandaron a hacer su playera,
su blusa, la sudadera con el logo del 50 aniversario. Párense, por favor, compañeras. Bien por la iniciativa. Gracias. Agradecer la presencia también de los compañeros de Los Cabos, encabezados por Juan de Jesús Pérez Agúndez. Muchas gracias por su presencia. Juanito, muchas gracias, amigo. Agradecer la presencia de los compañeros de Comondú, Miguel Suárez y Amparito Hernández. Muchas gracias. Miguel Suárez transmitiendo por la señal a todo el estado. Un saludo a todos los egresados que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Un saludo afectuoso desde aquí, del Campus La Paz, a través de este prestigiado diario, medio de comunicación en las redes sociales. Agradecer también la presencia de los compañeros de Loreto y de Mulegé. Jorge Vargas, muchas gracias. Agradecer la presencia de los compañeros de los medios. Agradecer la presencia de los funcionarios directivos, administrativos, docentes de esta nuestra universidad. Gracias en verdad a todos por su presencia. Iniciamos. Cedo el uso de la palabra al rector para que nos haga el alto honor de declarar inaugurados los festejos del cincuentenario de nuestra universidad. Adelante, amigo rector, amigo de los egresados. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, este espacio universitario se recarga de una energía especial. Quienes tuvieron la fortuna de inscribirse en la primera generación conocen de primera mano la historia de cómo la universidad, iniciando en la 18 de marzo, luego por una acción muy generosa de la Unión Ganadera, obtuvo en donación este espacio y se ha ido desplegando con el tiempo, con el esfuerzo de muchas generaciones y sin ninguna duda de todos los rectores que han ocupado la dirección de la universidad y de los 3 órdenes de gobierno en su momento. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Egresados que encabeza el licenciado Héctor Montaño Cota y debo decirlo, fue idea de ellas y de ellos que en esta fecha simbólica en el que festejamos el 51º aniversario de la promulgación de la Constitución del Estado de Baja California Sur y que dio pie no solo a que esta entidad formase parte del Pacto Federal, sino también la base para organizarnos en instituciones. Que estén esa tarde aquí en la universidad la maestra María Luisa Salcedo, el ingeniero Eligio Soto, de veras que carga a este momento de una fuerza muy especial, porque ellos promulgaron la Constitución. Son 2 personajes de la historia reciente de Baja California Sur y ellos pueden constatar que lo que vislumbraron, lo que planearon, incluso lo que soñaron, ha ido haciéndose realidad. Desde luego que también la presencia de María Teresa Delgado y del profesor Francisco Higuera, diputados de la primera legislatura, a ellos les tocó recibir la propuesta del gobernador Ángel César Mendoza Aramburo de ley orgánica y en un tiempo muy corto responderle al gobernador, pero fundamentalmente a la sociedad sudcaliforniana, de que la idea de construir una universidad era una idea de largo plazo. Esta tarde, con esta energía y esta iniciativa que han tenido no solo la primera generación, múltiples generaciones de egresadas y egresados, es de ustedes el evento. Yo le comentaba a Héctor, dinos en qué ayudamos como universidad, porque desde luego que tenemos una agenda de festejos en donde el evento más relevante será el que promovió el diputado Sergio Guluarte y que tuvo el apoyo del diputado Fabricio del Castillo, y ustedes ya lo saben,
que consistirá en develar el nombre y el lema de la universidad en los muros de honor del Congreso. Ese va a ser el momento más alto para la institución dentro de este año de festejos. Pero cuando desde hace ya casi un año empezó este diálogo positivo primero con la primera generación, a nosotros nos pareció, desde la visión institucional, que iba a ser la carga emotiva que le faltaba al programa que institucionalmente estábamos nosotros planeando. Celebro muchísimo que estén aquí esta tarde el contador Ulises Omar Ceseña Montaño, el maestro Jesús Druck. Son dos exrectores que les tocó vivir momentos difíciles en la historia de la universidad, y que si ellos no hubiesen resuelto correctamente los retos que enfrentaron, difícilmente tendríamos la universidad que tenemos el día de hoy. Lamento decirles que esta perspectiva se tiene solo cuando se es rector. Cuando uno toma la dirección de una institución como esta, uno entiende cosas que solo se entienden desde la oficina de rectoría. Yo por eso les abrazo y les agradezco que hayan permitido que esta universidad siguiera su camino, un camino de libertad, que eso es básico, un camino de creatividad, un espacio para que las múltiples generaciones, todas las que han cruzado por la universidad, pudieran cumplir el sueño que les impulsó inscribirse en esa institución. Que nos acompañen dos secretarias de Estado es para nosotros también muy relevante, porque son no solo parte de un equipo que ha apoyado a la universidad de manera decidida, y me refiero al equipo del profesor Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador constitucional, egresadas desde luego, pero hay muchas egresadas y egresados que no han tenido el mismo compromiso que han tenido ellas cuando se ha ocupado un cargo. Eso es lo que reconozco yo esta tarde en Maribel Collins y en Berta Montaño Cota. Han sido piezas decisivas en las opiniones de gabinete para que el proyecto de universidad, que no es el proyecto de un rector, y eso también lo entiende uno cuando dirige la institución, es el proyecto de la sociedad. Para que ese proyecto tenga los apoyos necesarios, como los hemos tenido nosotros, y poder avanzar en aquel sueño que empezó en 1975, se materializa en el 76, atraviesa una crisis muy fuerte, le toca al señor padre de nuestro amigo Refugio Valareso en el 78, se resuelve para bien, porque se mantiene la autonomía universitaria. Esta es una decisión que no se ha estudiado correctamente. Fue una decisión política de las fuerzas que dirigían el Estado en ese momento, porque ante una crisis lo más fácil es regresar y buscar un modelo distinto. Y tanto el gobernador como el Congreso del Estado, como los actores de aquel momento decidieron que tenía que mantenerse el modelo que tenemos ahora, y que es el que garantiza que una universidad siga siendo ese espacio de libertad que anhelamos todas y todos quienes habitamos Baja California Sur. A mí no me queda más que agradecer la presencia de todos y todas. Ustedes esta tarde están dándole una significación especial al 50º aniversario, a estos 50 años de universidad, que ha costado un esfuerzo a muchas gentes. Algunas quedan anónimas, yo lo decía en otra ocasión, va a ser una oportunidad, y arrancamos justamente con esta conferencia con personalidades que ya han sido presentados, amigos, conocidos, un ejercicio de memoria. Me parece que es un buen punto de la historia institucional para hacer un buen ejercicio de memoria, y que la universidad reconozca a todas las personas que han contribuido para ser la universidad que tenemos el día de hoy. A mí no me queda más que agradecerle al licenciado Héctor Montaño, que representa a las y los egresados, este esfuerzo, esta tenacidad,
esta terquedad de que la universidad tiene que hacerse presente todo el año de muchas maneras, pero fundamentalmente desde la que nos caracteriza dentro de los valores universitarios, como una comunidad viva, dinámica, con un profundo amor por esta tierra, comprometidos con el presente y el futuro de Baja California Sur. El contexto nacional lo platicábamos con los exrectores hace unos minutos. Para la educación superior, para las universidades públicas, no es sencillo, porque pasa por la voluntad y por la dirección local. Y yo suelo comentarlo en las reuniones nacionales, que de muchas maneras he sido muy afortunado porque me tocó coincidir con un gobernador humanista. Y eso significa que él está mirando a largo plazo, que lo que hemos hecho entre todas y todos, desde Guerrero Negro a Cabo San Lucas, es forjar los cimientos para los siguientes 50 años. No vamos a estar aquí, vamos a andar ocupados cuando celebren los 100 años, no importa. Ojalá que dentro de 50, en ese ejercicio de memoria, se reconozca el esfuerzo de quienes en este momento seguimos creyendo que una universidad pública es la ruta, la mejor ruta para un país como el nuestro, para forjar sociedades más justas, más igualitarias, menos inequitativas. Hay mucho por oír de nuestros amigos. Para mí es un altísimo honor que me han concedido declarar el día de hoy, este 15 de enero, en el marco de la celebración de la promulgación de la Constitución Política de Baja California Sur, también el día de inicio de los festejos por estos fructíferos 50 primeros años de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y reiterar ese lema que nos regaló el cabeño ilustre, el doctor Francisco Palacios, que sigue teniendo un contenido profundo y que sé que todas y todos llevamos en el alma. Sabiduría como meta, patria como destino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras al rector Dante Arturo Salgado González. La verdad, nos sentimos muy orgullosos de tener un rector como tú, Dante. La verdad, has apoyado enormemente a los egresados en esta etapa que hemos estado en contacto desde el febrero del año pasado para organizar estos festejos. Muchas gracias, amigo. Nuestro reconocimiento a nombre de todos los compañeros egresados. Cuando comentábamos de dónde hacer el evento, te has de acordar que dijimos Poliforum o auditorios sociales o uno más pequeño. Y la verdad que le teníamos mucho respeto a tomar la decisión si íbamos a tener la convocatoria deseada. Y me da mucho gusto ver tanta gente sentada y parada en este auditorio. Nos quedó chico el auditorio, Dante. Así que vamos el marzo sobre el Poliforum universitario, con la presencia de ustedes y 500 egresados más. Decía Dante que no vamos a estar en los próximos 100 años, pero sí quisiéramos estar en el 2030. 2030 es el 50 aniversario de haber egresado la generación fundadora. Así que vamos a cuidarnos y hacer todo lo posible por los que estamos todavía aquí, podamos llegar al 2030. Nuestra vista está hacia el 2030. Duro reto, pero hay que enfrentarlo. Bien, después de la declaratoria inaugural por el señor rector, vamos a pasar a la segunda etapa y voy a ceder la palabra al compañero Valente Salgado Cota como moderador de esta conferencia magistral para que conduzca los trabajos, agradeciendo la presencia
de todos los compañeros que están en el presidio, el señor rector, si sí lo hace pasar, por favor, al lugar que tiene asignado. Adelante, compañero. Bueno, con este ánimo y con este esquema de la universidad y siguiendo el programa, voy a presentar a los dos compañeros que van a disertar sobre el tema de la universidad y la evolución en el estado de Baja California Sur. Primero me voy a permitir mencionar al compañero Domingo Valentín Castro Burgoyne, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la 13ª generación. Cuenta además con la carrera de maestro y abogado. Ha sido diputado local, el primer y único egresado en ocupar el cargo de presidente de la Comisión del Congreso del Estado, que fui compañero del diputado en ese periodo. Ha dictado diversas conferencias sobre temas de interés histórico y sobre la evolución de Baja California Sur. Además, fue el compañero que dirigió el mensaje en su generación cuando fue la clausura y la inauguración de sus cursos. Dio el discurso oficial de la graduación. Fue titulado con mención honorífica dentro de la carrera de Ciencias Políticas. Ha intercambiado puntos de vista con académicos de Texas, Nueva York, Minnesota, Georgia, Washington, etc. Fue consejero general universitario por la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y sobre todo un gran productor de la historia de Baja California Sur, que acá tenemos 3 libros de él y que lo estamos promoviendo y aprovecho el momento para este caso. El otro compañero, Renato Beltrán, que aquí nos acompaña su madre, que fue la primera constituyente. Renato Beltrán es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 4ª generación. Ha sido profesor por asignatura en la Universidad y el CEBETIS 62. Ha ocupado cargos diversos y ha sido presidente fundador del Colegio de Ciencias Políticas de nuestra carrera. Asimismo, ha participado en la elaboración de monografías de los municipios de Mulegé y Loreto y aparte es un gran promotor de la historia de Santa Rosalía. Con ese esquema y con ese protocolo, el esquema va a ser primero, el compañero Domingo Valentín va a exponer sobre el tema, seguida va a ser el compañero Renato Beltrán, posteriormente vamos a moderar las preguntas y respuestas, que esperamos que sean varias, concretas y concisas. Y en este esquema de festejo y sobre todo de ánimo, uno por ser la primera generación, su servidor y los demás de la 7ª y los demás otros compañeros, pues es un honor estar aquí. Pues le cedo con todo honor al compañero Domingo Valentín la disertación de su conferencia y plática. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que muy orgulloso y muy honrado de estar aquí con ustedes en esta tarde maravillosa, una tarde histórica donde confluyen tanto la historia, el presente y el futuro de Baja California Sur. Cuando me invitan a platicar sobre la historia del Estado, la fundación de la universidad y la Constitución Política de Baja California Sur, la verdad yo me pregunto, y más cuando estoy enfrente de ustedes,
¿Yo qué les puedo decir a ustedes de hechos que han pasado? Desde luego que hay otros hechos seculares que ninguno de los que aquí estamos fuimos testigos, pero yo estoy seguro que la mayoría hemos estado en contacto, seguramente por la familia, por el interés profesional, porque los leímos en la preparatoria, en la universidad, algunos más jóvenes ya en la primaria, ¿verdad?, cuando hicieron los textos con contenidos regionales. Y entonces ya de verlos aquí, de ver que la historia, no obstante ser el pasado rico, milenario de Baja California Sur, la historia sigue presente aquí en ustedes. Y lo digo con todo respeto. En el caso de la fundación de nuestra universidad, ¿yo qué les voy a contar a los rectores, al paisano Ulises Omar, otro paisano, Jesús Drug, y bueno, a quienes son hijos, que son mis amigos Tomás y Cuco, del primer rector Tomás Valareso? ¿Qué les voy a decir yo de la fundación de la universidad? Yo la verdad que lo digo sinceramente y no estoy jugando con el escort. Y también, ¿qué les voy a decir yo de la transición política de territorio-estado a los diputados constituyentes que me honran y me distinguen con su amistad? A la maestra María Luisa Salcedo de Beltrán, madre de mi querido amigo y maestro de régimen municipal en esta universidad, y al ingeniero Eligio Soto López. ¿Qué les puedo platicar yo? Yo de verdad que me siento sin las palabras, sin los argumentos, porque ellos vivieron en sangre propia, con un histrionismo y con una fuerza pujante, esa fuerza que es resultado en ese momento de los años 70 de las luchas cívicas de Baja California Sur, muy presentes en los 70, aún el Frente de Unificación Sudcaliforniano, y aflorando también el movimiento Loreto 70. Ambos movimientos que prácticamente se han hecho uno en nuestra historia local, en esa historia gloriosa de luchas cívicas trascendentes. Esto es lo que le da a nuestro pueblo la singularidad de que las luchas del pueblo auténticamente sudcaliforniano, y perdónenme que diga auténticamente sudcaliforniano porque me estoy refiriendo a esta época anterior a la creación de territorio-estado, en donde el pacifismo, la hospitalidad, ayudarnos mutuamente, pues era la dinámica. Prácticamente, pues si alguien se moría era por cuestiones naturales o porque algún accidente pasaba y no iba más allá de nuestros rancheros, de nuestros pueblos pequeños, aún pequeños, que son pueblos históricos, pues se agarraban a cachetadas o a patadas, como decía Juan Ramos por ahí, pero no pasaba de ahí. Y entonces vimos que por lo que lucharon los sudcalifornianos con denuedo, porque lo que querían y seguimos queriendo era ensanchar los caminos de la libertad, de la democracia y del progreso, muy presentes en el FUS y el Loreto 70, pero también en organizaciones políticas y en organizaciones ciudadanas y también en ciudadanos protagónicos de la historia, la libertad, el progreso, el desarrollo, llamar la atención de lo que se le dio en llamar el centralismo, ese federalismo que nació en 1824, que quiso consolidarse en 1857 con la Constitución de 57, que pasó por la guerra de reforma, por la lucha contra la intervención francesa, incluso atrás contra la intervención norteamericana, pero que no lograba consolidarse. Y bueno, los sudcalifornianos con esa esperanza buscan llegar a captar la atención de un centro neurálgico, político neurálgico, que estaba debatiéndose también
con fuertes problemas y que no lograba atender por esas circunstancias convulsas en el interior de la República, no lograba atender los espacios más alejados, el brazo fuerte de México que hoy es Baja California Sur y que parecía estar desatendido y muy proclive, muy acechado por las fuerzas externas, como seguramente sigue siendo. Entonces, toda esa gama de circunstancias va generando esa idiosincrasia del sudcaliforniano del que ustedes saben. Y cuando escucho a nuestro amigo rector Dante Salgado, que está señalando puntos importantes del desarrollo y evolución de nuestra máxima casa de estudios, digo yo, ¿qué les voy a decir después de escucharlo a él, que sabe puntualmente todo lo que ha pasado y los problemas urgentes y las necesidades y el futuro de Baja California Sur, de esta universidad precisamente? Entonces, la verdad que yo me siento desarmado, pero sin embargo, yo quiero comentarles, hay algo que a lo mejor no debiera decirlo porque en este momento estamos haciendo gala de la sudcalifornidad. Y bueno, revisando un poquito, porque no, tampoco me pidieron que hablara de la legislación universitaria y no lo vengo a hacer, simplemente me interesa citar un dato nada más. Aún, y aquí lo traigo, miren, por si acaso se me olvida, la constitución política, la constitución que elaboraron nuestros diputados constituyentes junto con los amigos constituyentes, los Armandos, Manuel David Ramírez, todos ellos, y que se ponderaba mucho, porque sí, dicen, santo que no es visto no es adorado. En la constitución original, en la de 1975, se hablaba y se decía en varias ocasiones, el requisito para ser gobernador, para ser diputado, para ser presidente, integrante del ayuntamiento, ser sudcaliforniano. Y eso en las constituciones posteriores se fue quedando atrás, y lo entiendo. La cultura de la universalidad de los derechos humanos es correcta y todos somos mexicanos. Hoy prevalece el ser mexicano con residencia efectiva no menor de 3 años y en algunos casos para servidores públicos acreditar la calidad de sudcaliforniano. Y lo mismo pasa en la legislación universitaria, en la del 1976, luego la de 1978, la siguiente que fue 2007, las reformas que se hicieron y la actual que nos rige, que fue del 2014 con reformas en el 2017. Es decir, ese concepto que envuelve toda la historia, que envuelve las luchas cívicas, y también si hablamos de sudcaliforniano, hablamos o de sudcalifornidad, también hablamos de ese esfuerzo que se ha venido haciendo cotidianamente. Y entonces encontramos, para ser rector, en la primera, en la ley orgánica, se requiere ser sudcaliforniano. En la actual, ser mexicano. No se cuestiona, yo nada más lo observo. Aunque no lo crean, me gusta observar y ya no veo muy bien, pero sigo observando. Entonces, el ser sudcaliforniano, por tanta migración, ustedes lo saben, y más en la parte de Los Cabos, se ha ido diluyendo. Familias fundadoras ya son, o somos, no sé, a lo mejor 5% y se me hace mucho. Pero bueno, sudcalifornianos que han nacido de otros hermanos que han venido de la República, indígenas, afromexicanos, de ninguna manera se les debe cerrar la puerta ni se les debe discriminar. Es evidente, no a la discriminación, no. Simplemente nosotros estamos hablando de que en ese momento de la creación del Estado, de la Constitución, en los momentos álgidos de las luchas y de las demandas políticas, el ser sudcaliforniano estuvo muy presente y está presente en los documentos básicos que rigen la vida de Baja California Sur y que rigen también la vida con la autonomía universitaria. Entonces,
creo que todo este andamiaje que se ha venido dando es muy útil para que en este momento de 50 años de nuestra universidad reflexionemos si nos sigue conveniendo, porque yo digo que sí, si conviene seguir auspiciando, cultivar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, para apertrecharnos también en términos de la globalización y de tantas cosas, las nuevas tecnologías, tantas cosas que tiene de parada la ciencia y tecnología. Es decir, la sudcalifornidad con el amor a nuestra tierra. Y yo quisiera que me permitan concluir esta parte citando, para que nos refresque un poquito la memoria, este concepto en palabras de personajes célebres, ilustres y también del pasado, pero del presente. Y tuve la oportunidad de volver nuevamente a los libros. Aprovechando, antes de que se me olvide, yo quiero pedirle, hay un libro importantísimo en este tema, y yo le pido al señor rector, con todo respeto, que ojalá podamos, este libro es un libro fundamental para entender la evolución institucional, los procesos políticos y el cambio institucional. Este libro es resultado de 2 seminarios organizados, coordinados por Pablo González Casanova, si mal no recuerdo, en 1983-86, y coordinado aquí, Pablo González Casanova como representante de la Universidad de las Naciones Unidas y de la UNAM, y aquí en nuestra universidad por el maestro Alfonso Guillén Vicente. Entonces, respetuosamente, vale la pena, sobre todo para los viejitos como yo que ya no hablamos, que ya no escuchamos, que ya no leemos, perdón, bien, porque tampoco escuchamos a veces yo, con letra un poquito más grande, una reimpresión, una edición digital, qué sé yo. Y no solo nada más el libro por el libro, sino invitarnos a la reflexión, al conocimiento y a la reflexión de las nuevas generaciones de universitarios y de sudcalifornianos. Entonces, permítanme nada más y hago este recordatorio para ya no hablar tanto ante ustedes y esperar si hay alguna oportunidad de escucharlos, de alguna opinión, alguna pregunta. En este mismo libro está, me tocó también leerlo nuevamente ahí con la invitación de la maestra Gaby Cardosa y de mi pariente Vicente Cardosa. En el prólogo, el doctor Francisco Cardosa Carballo, y recuerdo aquí también, iba a ligar un poquito, la evolución de la universidad no está en el aire y lo sabemos. Yo creo que el cimiento así, a nivel de magisterio, no estoy hablando de sindicatos, de magisterio, magíster, yo creo que lo tenemos muy cerca y liga también con las luchas cívicas, con la búsqueda de autonomía del pueblo sudcaliforniano. 1920-1924, Agustín Arriola Martínez, primer plebiscito de que se tiene memoria, donde los ciudadanos sudcalifornianos eligen, pues, por primera vez, por voto directo, a su gobernador, a su jefe político. Y entonces resulta, Agustín Arriola, todos lo recordamos muy bien, y por ahí estaba leyendo yo, recordando hace unos días, no más de 4,000 votos. Imagínense lo cohesionada, por no decir lo pequeña y lo cercana de la comunidad sudcaliforniana de aquellos tiempos, que no se puede comparar con la actual. Bueno, en el prólogo, el doctor Francisco Cardosa Carballo, que no necesito decirles quién es, dice: yo opino que la sudcaliforneidad, así lo dice, se ha ido reconociendo para enmarcarse en un estado igual al de cualquier entidad de la República. Quiero decir que no se ha fomentado. Estamos hablando de 1986. ¿Cómo andaremos? Que ha sido agredida por la explosión demográfica, por la política que invade las conciencias ciudadanas en tal forma
que ya no somos más que una maquinaria que tiene que verificar ciertos movimientos, que tiene que verificar ciertas actitudes para ir al son de la palabra divina, al son de lo establecido, que todavía no puede modificarse. Fíjense nada más, qué visionario el maestro, el doctor, maestro y doctor Francisco Cardosa Carballo. Dice, eventos universitarios pluralistas como los que dan origen a esta publicación, a este libro, deben apoyarse en Sud California para que el ideal democrático encuentre en nuestra media península nuevos puntos de apoyo, otros pilares de la democracia. Otro Carballo, el doctor Francisco Javier Carballo Lucero, que fue secretario general de la universidad, dice, la mexicanidad y la sudcalifornidad, concepto este último que parece inventado, pero que ha surgido casi espontáneamente al calor de ciertas luchas cívicas del pueblo de Baja California Sur, especialmente del movimiento denominado Loreto 70. Vamos con un académico, el doctor Jorge Amao Manríquez. Dice, necesario es hacer en aras de aquella sudcalifornidad un apuntamiento final. La obra de Clavijero, de Francisco Clavijero, Francisco Javier Clavijero, que nunca estuvo en Baja California Sur ni conoció, pero la escribió la primera historia, nuestra primera historia regional, la obra que nos ayudó a conocer nuestro ser geográfico, la plenitud de nuestros recursos y parte sustancial de nuestra historia, volvió a editarse en México por segunda ocasión en 1933, tiempo en que nuestro país tomó nueva conciencia de su realidad sudcaliforniana. De esa obra, tan solo de esa obra, hay todavía varias preguntas que aún esperan su respuesta. ¿Qué ocurrió con esa naturaleza que Clavijero enseñó a los ojos de los extraños? ¿Qué ocurrió con los mares castrados de placeres perleros? ¿Quiénes se llevaron nuestra plata, el oro, el cobre, la sal, el azufre y también las perlas y también los peces? ¿Quién es ahora el dueño de una parte de nuestra tierra y de las bellezas naturales que escribió Clavijero? ¿Quién? ¿Cómo se llama el que tiene ahí frente al mar ese pedazo de playa, de cerro, de mal país, de piedra sobre piedra que nos pertenece? ¿Dónde está la sudcalifornidad? Los nombres y apellidos que han transitado nuestra historia. Bueno, esos son tres personajes, pero me voy a referir a otro que está presente aquí. Y dice, lo que llamamos sudcalifornidad se ha ido fraguando, primero despacio y en tiempos recientes de forma acelerada, en esa fabulosa síntesis de mestizaje y costumbres que encontraron en este espacio la libertad y la calma necesarias para darnos una identidad peculiar a quienes nos asumimos sudcalifornianos, porque sudcaliforniano no es quien nace aquí, sino quien adopta los valores de solidaridad y fraternidad, generosidad y empatía, que les permitieron sobrevivir en condiciones difíciles a quienes llegaron primero, incluidos los milenarios pintores del arte rupestre, y aún a las tribus extintas que no alcanzaron a descubrir la agricultura o conociéndola, decidieron renunciar al sedentarismo y al tedio que ahoga el ingenio y que ha permitido a quienes llegaron después y a quienes siguen llegando mantener esa filosofía de vida que llamamos sudcalifornidad. Porque la sudcalifornidad es un estado del espíritu que se nutre mucho más de la relación vital con el espacio que ocupamos que de nuestra herencia genética. ¿Saben ustedes quién escribió eso? Aquí nuestro amigo Dante Salgado. Yo sé que lo creen, pero si lo quieren constatar, ahí está la revista Panorama Digital, la última de octubre, diciembre. Nos vamos más atrás, el Eco de California, algo que estuvo muy presente en el debate, porque el movimiento
Loreto 70, con el ECO de California como dirigencia, tuvo más una acción tribunicia que una acción política, aunque la acción política la concretó fuertemente en Loreto el 11 de octubre de 1970. Y un concepto que incluso va más allá que el nativismo, porque lo definieron los editorialistas, fundamentalmente Félix Alberto Ortega y todos los editorialistas del ECO de California. El concepto de arraigo, que va mucho más allá. El arraigo es más ponderado que el haber nacido. Y por eso se explica lo que dice el rector Dante Salgado. Pero el ECO de California en aquellos años definió el arraigo. Es la identificación plena con la idiosincrasia, el temperamento propio por el cual se distingue uno de los demás, de una colectividad comprendida en determinado asiento geográfico. El arraigo supone entonces una completa identificación del ciudadano con su tierra nativa o de adaptación, sin soslayar un aspecto fundamental: calidad humana y preparación ante todo. Y entonces nos vamos a la Constitución, y no es crítica, simplemente es una observación, y entiendo por qué el arraigo no figuró en nuestra Carta Fundamental. Ustedes buscan el arraigo en la Constitución política y no está. Y fue un elemento central que movió a miles, y en aquel entonces, como éramos muy pocos, se notaba más, a miles de sudcalifornianos, ciudadanos sudcalifornianos. Vamos con otro académico, Ignacio del Río. El arraigo debe encuadrarse dentro de un contexto de lucha más amplio, el de la permanente batalla democrática. Es decir, sin democracia tampoco se explica el arraigo. Y también la demanda del gobernador nativo o con arraigo debe estar respaldada por un programa mínimo de gobierno y una serie de condiciones políticas que el pueblo organizado debe imponer a quien venga a gobernarlo, sea quien sea. No debemos creer que con la sola condición de que llegue a la gubernatura un nativo arraigado, los problemas del territorio se resolverán milagrosamente. Debe pedirse un gobernador que cumpla los requisitos señalados, pero que a la vez sea capaz de llevar un programa de gobierno popular en beneficio de las mayorías y no de algún pequeño grupo de privilegiados. Es decir, no es nada más el arraigo, no es nada más el nativismo, no es nada más el civilismo, no es nada más votar por la persona o por la autoridad, sino es ejercer la ciudadanía que no se agota en el voto popular. Es decir, en el seguimiento, la vigilancia, el control, la rendición de cuentas sobre las autoridades. ¿Qué dice Juan Preciado Llamas? La Sudcalifornia, fíjense, Juan Preciado Llamas, quien nos viene a estudiar a los sudcalifornianos, porque los sudcalifornianos no nos estudiamos a nosotros mismos. Y además lo hace magistralmente, ¿eh? Fue mi maestro también, Juan Preciado. Espero que no me quiera reprobar. La sudcalifornidad, dice, como realidad y como concepto, es algo complejo cuyo estudio no puede obviamente agotarse en la consideración de que una de sus dimensiones, digamos la política, otros aspectos como la producción artística, el costumbrismo, el habla popular, deberán ser tomados en cuenta para tener una visión integral de la sudcalifornidad y del regionalismo sudcaliforniano. Yo por eso enaltezco mucho a Juan Ramos Cepeda con la idiosincrasia, el modo de ser del ranchero sudcaliforniano, porque para nosotros es la simiente de esa sudcalifornidad y que no debe ni el ranchero desaparecer, ni la cultura del ranchero tampoco. Al contrario, creo que nos distingue y nos debe seguir distinguiendo. Bueno, ¿y qué dice la maestra Gabriela Cardosa en Cimientos de un Sueño Sudcaliforniano? Ya voy a terminar, ¿eh? Dice: en la década de 1940, La Paz era una ciudad tranquila y modesta,
con calles serenas y una vida cotidiana marcada por la cercanía entre vecinos, de modo que todos se conocían entre sí. Las casas del centro histórico reflejaban la sencillez y el carácter acogedor de sus habitantes, gente amable y solidaria que compartía un fuerte sentido de comunidad. Las familias se reunían en los patios de las casas, los niños jugaban en las calles sin temor y los comerciantes locales ofrecían sus productos con un trato cercano y personal. En los mercados del centro se respiraba un ambiente de cordialidad y cooperación, donde los vecinos no solo compartían bienes, sino también consejos, noticias, apoyo mutuo. Oh, Sudcalifornidad, ¿cuándo te veremos de vuelta? Yo iba a empezar pero como alguien dijo por ahí, vamos a escuchar muchas cosas de Valentín, ¿eh? Vamos a escuchar lo mismo de siempre, sí, pero yo quería empezar también con Calafia. Quédate aquí, conquistador, habló el Guaycura, que tienes la piel blanca, el alma dura, una llama de sol en tu rizada barba y en tu mirada el odio y la ambición. Quédate aquí, pues has venido, y por ahí va. Es decir, con Fernando Jordán, uno de los hombres que en 1951 nos abre al mundo con el otro México, para bien y para mal, y nos da Calafia y nos entrega al conquistador, nos entrega al que llega. Y está bien, está bonita, ganó los Juegos Florales de Poesía de la Paz, 1956. Pero en lo álgido de la lucha cívica, alguien hizo referencia ahí, y un personaje que ustedes conocen la mayoría, escribió la antítesis de Calafia, ambas muy bonitas, ¿eh? Y cada una responde a un sentimiento, a un corazón que tenemos los sudcalifornianos, dividido en dos vertientes, como dos ventrílocos. Levántate, si no tienes tradición, tienes destino. Búscalo y pelea con las uñas si es preciso. Al llegar extenuado al horizonte, tomarás un respiro lentamente y gritarás hacia todos los confines de la tierra: por fin, soy el guía de mi pueblo. ¿Quién fue? Alfredo González González. Y aunque se lo haya dedicado a un ilustre gobernador, fundador de esta universidad, Ángel César Mendoza Aramburu, bien vale la pena tenerlos en la memoria y en el corazón. ¿Qué decimos entonces? La lucha por elevar la categoría política administrativa del Estado fue y ha sido por alcanzar la igualdad de derechos en el federalismo mexicano y por acceder a los mismos derechos a nivel mundial. Yo creo que ese camino no debe apartarse. Aquí creo se inscribe la ruta histórica de la evolución social, política y cultural de los sudcalifornianos, y todo esto pasa por alcanzar los derroteros de la libertad, la democracia y la justicia. Es aquí donde las luchas cívicas encuentran su razón de ser. Ciudadanos con derechos plenos y con instituciones libres y democráticas. Y aquí yo estoy seguro y estoy convencido, sin demérito, de aquel primer grupo de sudcalifornianos, de estudiantes sudcalifornianos que mandó becados el gobierno de Agustín Arriola, entre ellos Pablo L. Martínez y otros tantos que después llegaron de profesionistas, maestros, médicos, ingenieros. Aquí yo creo que la universidad cumple 50 años de ser también el anhelo integrante de ese concepto de libertad, democracia y de justicia que a través de la educación y la cultura siguen amando los sudcalifornianos. Seguimos amando y seguimos queriendo que se siga fortaleciendo para bien de los sudcalifornianos de hoy y del mañana. Yo creo que la fundación de la UAPS, con todo respeto, es el resultado de ese camino lógico que también puso a las antiguas generaciones de sudcalifornianos en esa ruta crítica de la evolución política de Baja California Sur, la evolución política de los sudcalifornianos
Yo creo que no se entiende sin sus instituciones educativas, las normales, la rural de San Ignacio, la campesina de Todos Santos o al revés, cualquiera de ellas, las normales rurales antes de 1944 en que se funda la normal urbana, hoy benemérita del Estado de La Paz, por un personaje que también está inscrito en la historia de los sudcalifornianos y en el corazón, el general Francisco J. Mújica, y están muchos más, pero yo no vine a hablarles de esa historia. Yo creo que son circunstancias que debemos aquilatar en estos 50 años, 5 lustros, y ojalá estemos presentes, aunque no sea en formol, pero sí presentes en la memoria cuando se esté festejando el primer centenario de la vida de la universidad. Sabiduría como meta, patria como destino. Le cedo la palabra al compañero Renato Beltrán, quien nos va a hablar de la otra etapa de la evolución, sobre todo de la universidad y la educación. Sí, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar en casa, señor rector, autoridades que nos recibieron. Somos parte de una cuarta generación muy ilusionada de la nueva etapa de la universidad. Estos espacios que recorrimos, donde participamos de diferentes eventos, pues nos trae esos grandes recuerdos, pero también reflexiones sobre lo que hemos sido. La verdad que, como decía Valentín, hablar delante de quienes han sido protagonistas, quienes han sido parte de esta historia tan orgullosa para todos nosotros, pues es a veces pues especial, ¿verdad? Pero yo comentaba que cuando hablamos de contexto, hoy estamos en un contexto de análisis de los primeros 50 años de la universidad, nuestra querida universidad. Habrá quienes probablemente de aquí, en esta convergencia generacional, ¿sí? Porque estamos en un espacio de convergencia donde hay jóvenes, como lo fuimos nosotros hace 40 años aquí en la UNI, podrán también hacer una reflexión sobre el contexto de esos 100 años que se habrán de celebrar. Para nosotros, ya a esta edad, a este tiempo también, partimos de una reflexión que no nos lleva a la nostalgia, pero sí nos lleva también a dar valor a los momentos y a los espacios vividos. ¿Qué éramos nosotros, los sudcalifornianos, en esa época, sí, posterior a las grandes luchas cívicas, a esos momentos en los cuales éramos el otro México, como nos los describió Fernando Jordán, donde éramos una ínsula que poco recibíamos, ¿sí? Bueno, estaba viendo yo algunos aspectos propios del tiempo y teníamos una población de 161,000 habitantes para 1974. Actualmente hay una proyección de 900,000 habitantes aquí en el estado. Pero ¿qué recibimos nosotros? Aquí presentes, decía yo, en una convergencia generacional, fuimos testigos de esa evolución tan rápida que se vino a dar en ese periodo. Algunos fueron actores, protagonistas, fueron profesionistas, fueron estudiantes, algunos fuimos jóvenes adolescentes que logramos percibir esa inyección que se da por impulso, que debemos de reconocer en su momento, de la voluntad del Poder Federal, ¿sí? Como sociedad, nosotros observábamos
entusiasmo, ¿sí? Entusiasmo por lo que era inminente, lo que íbamos a hacer, a lo que se le llegó a denominar la mayoría de edad. A pesar de haber sido privados de un derecho del sistema federalista por más de 50 años, siendo distrito o siendo territorio, sí, la mayoría de edad nos las dan en un tiempo que la venimos a asumir nosotros de otra manera. Y les digo yo que en ese tiempo tuvimos la oportunidad también nosotros de ser parte de emociones y vivencias. El caso de empezar a reconocer la figura municipal fue para nosotros algo a la edad de adolescentes novedoso, pero interesante, lo escuchábamos en los espacios familiares, con los maestros de las escuelas donde estuvimos. Nos empezaron a llegar elementos importantes que en la sociedad se percibía, ¿verdad? Algunos decían que era efervescencia, había efervescencia, más efervescencia política. Probablemente había razón por quienes buscaban espacios que se iban abriendo para ese entonces, ¿sí? Pero para nosotros es importante acudir. A lo mejor alguien de ustedes tuvo la oportunidad a la inauguración de la carretera transpeninsular el 1 de diciembre de 1973 a Guerrero Negro. Era un sueño que se buscaba. La comisión que acudió a México a pedir la carretera transpeninsular en el gobierno de López Mateos, desde ese entonces iba esa petición de crear la columna vertebral del desarrollo de la península. Para nosotros era algo tan importante tener una carretera transpeninsular, pero también tener la oportunidad de ver los servicios de transbordadores, acudir en Santa Rosalía a la inauguración de servicios de transbordadores, acudir a la inauguración de servicios de transbordadores a Cabo San Lucas, un primero de junio de 1974. Entonces se vienen dando una serie de hechos en la evolución de nosotros que elevan el ánimo de la sociedad, de una población pequeña, muy unida, muy cohesionada, ¿sí? Vamos accediendo a nuevos servicios que no los teníamos, el servicio telefónico. Sustentamos la actividad económica en la ilusión de la zona libre en ese tiempo, y nos llegan inversiones de mayor calado en la cuestión de infraestructura eléctrica, en turismo. Así vamos nosotros evolucionando, ¿sí? Pero también en ese proceso, algo que nos llama de manera muy especial son las declaraciones del entonces presidente de la República. Esas sí nos llegan a pegar un poco más en mayo del 74, cuando dice que ya estamos preparados para ser Estado. Se aprovecha la coyuntura y bueno, un grupo promovido pues acude el 1 de junio a Cabo San Lucas a entregar la petición de la sociedad subcaliforniana, ¿sí? De ahí inicia esa historia que nos lleva a nosotros a ser lo que somos actualmente, ¿sí? A ser adultos. Injustamente lo considero yo, ¿verdad? Pero era la denominación que así nos daban, ¿sí? Ese entusiasmo social, esa proyección de nuestra comunidad también va dando nuevos visos también, ¿sí? De movimientos democráticos. En Baja California Sur, en ese periodo,
también se da la presencia de movimientos democráticos que en ese tiempo probablemente no se les daba la relevancia, aún así, con el valor de enfrentar las causas justas de ese tiempo, ¿sí? Y me refiero a la lucha de los mineros en Santa Rosalía, ¿sí? Me refiero al surgimiento de los sindicatos libres aquí, como el caso de la Prepa Morelos, ¿sí? Me refiero a Ardemi también, movimiento de los taxistas, ¿sí? Nosotros, como una sociedad, también tuvimos una apertura y la interpretación, la concepción de luchas distintas, ¿sí? Luchas que proyectan a una sociedad que es diversa también y que busca en su momento encontrar las formas de que podamos llegar a soluciones, a condiciones que no las considerábamos, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso observábamos cómo los mineros de Santa Rosalía, ¿sí?, eran violentados o fueron violentados en lo laboral, ¿sí? Una causa que llevó a momentos difíciles con la propia presidencia de la República, ¿sí? Pero hubo eso, sí. Nosotros como sociedad tuvimos ya la posibilidad de tener una apertura a otro tipo de luchas, ¿sí? No a las luchas históricas, a las luchas del presente, a las luchas cotidianas que se daban ¿dónde? En el trabajo, que se daban en la escuela, ¿sí?, que se daban en la vida cotidiana de los subcalifornianos. Así pues, nosotros, si bien aquí en la reflexión que hemos hecho o que se ha hecho aquí en esta plática, hablamos de que reiterar o reafirmar las cosas a veces pasamos a lo obvio. Yo creo que es importante hacerlo las veces que sean necesarias para que la proyección del futuro en las nuevas generaciones también tengan una base que les haga dar el valor de dónde provienen, ¿sí? De dónde proviene nuestro Estado, ¿sí? ¿A dónde queremos ir? ¿De dónde viene nuestra universidad? Así como ansiamos durante mucho tiempo la carretera transpeninsular, ansiamos la conversión de territorio-estado. Pero no nos quedamos así. Ya con la conversión de territorio-estado, la promulgación de la propia Constitución, damos un paso muy importante y queda significativamente establecido por el constituyente. En educación se establece como obligatoria la educación secundaria. Ninguna legislatura lo había hecho. Se promovió también la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. No es casual que en el Poder Constituyente de Baja California Sur hubiese 4 maestros. Debemos de recordar también el rol histórico del maestro, la calidad de institución que ha sido la Escuela Normal Urbana, un semillero de calidad, talento, de agentes de cambio, de promotores sociales, de profesionales de la educación comprometidos con la propia sociedad. Así nosotros transitamos a un gobierno constitucional que tenía también compromisos. Un compromiso fundamental de proyectar al nuevo componente del Estado federal
el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur a un nuevo estatus. En este tiempo, la educación sigue siendo el punto sustancial para el gobierno del licenciado Ángel César Mendoza Aramburu. Nosotros fuimos sujetos y objeto de esa proyección. Nos llegaron escuelas, bachilleratos técnicos agropecuarios, técnico pesquero, de servicios, los CEBETIS, los CET del Mar, ¿sí? El propio Tecnológico de La Paz, que era bachiller, ¿sí? De esa manera también, ese compromiso que tenía ese gobierno por tener una escuela que nos proyectara más en lo que viene siendo ciencia, conciencia, dar oportunidades a jóvenes de poderse formar en la libre cátedra, en la diversidad del pensamiento. La universidad era algo indispensable, insuperable para su tiempo. El Tecnológico para 1975 se convierte en una institución de educación superior, ya con licenciaturas, de ser una institución nivel medio superior a tener ya las carreras de nivel superior. Pero también el gobierno federal llega y nos instala aquí en Baja California Sur el CIPNOR en octubre de 1975. Sí, una prestigiada institución de estudios de investigación, ¿verdad?, en el país y a nivel internacional. Entonces, para nosotros era imprescindible contar con una institución como lo es la universidad, y a partir de ahí da un paso hacia adelante el licenciado Ángel César al crear una comisión implementadora para hacer el estudio de creación de lo que es nuestra universidad. Y hay personajes que debemos de reconocer que dieron ese valor: el profesor Román Pozo Méndez, el profesor Transviña, Francisco Cardosa Macías, el arquitecto Tomás Valareso, entre otros, el ingeniero Isidoro Murillo también, sí. Entonces ellos fueron preparando la base estructural de lo que podría ser nuestra universidad. En una plática personal por relación familiar con el profesor Román Pozo Méndez, nos llegó a platicar las condiciones que ellos tuvieron que confrontar en la estructuración del proyecto de la universidad. ¿Qué puntos tuvieron que tocar? ¿A dónde tuvieron que acudir para poderse ellos asesorar, informar y poder dar forma a lo que podía ser el proyecto universitario para nosotros? Así, de esta manera, hay algo que nos deja muy en claro sobre por qué Ángel César Mendoza Aramburu siempre declaró que esta institución educativa era su máxima obra, ¿sí? ¿Por qué él tuvo el interés de ir a presentar el día 26 de diciembre del 75 personalmente la exposición de motivos? No sé si algún otro gobernador lo ha hecho, ¿sí? Ir a presentar. Algunos dirían, a lo mejor es invasión a la división de poderes, pero no eran tan improvisados, ¿verdad? Porque sustenta él en el oficio de petición un apartado de la propia Constitución donde le permitía a él solicitar en algún momento comparecer para informar o tratar un asunto relacionado con sus propias atribuciones. ¿Sí? Si bien tenía la obligación de ir a rendir un informe,
cada año en la primera sesión ordinaria, también tenía la posibilidad, la propia Constitución le aperturaba eso. No hizo la propuesta mediante el método común, mediante lo que viene siendo la oficialía de partes. De esa manera él acude a solicitud y con aprobación del Congreso, dos presentes, doña Tere y el profe Paco, ¿sí? Aquí, como ellos en su tiempo dieron la anuencia para que el propio gobernador acudiera el día 26 de diciembre, expone, ¿sí?, para que pueda ser la propia propuesta llevada para creación, aprobada el día último de diciembre. Yo creo que cuando reiteramos aspectos, detallamos aspectos, nos damos cuenta de la trascendencia de luchas, de compromisos y de hechos también. El surgimiento de nuestra universidad para 1976, sí, ya con la aprobación de la propia ley, sí, nos lleva pues a que la designación de un consejo consultivo que llevaría a cabo a la vez la designación de un rector y que recayó en la figura de una persona con una ascendencia social, con una respetabilidad profesional y un profundo amor a su tierra, ¿sí?, que era el arquitecto Tomás Valareso, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de lo que fue, ¿sí?, porque así quienes fueron amigos de él en sus tiempos de estudiantes aquí en La Paz, así lo tenían conceptualizado, ¿sí? La llegada del arquitecto Tomás Valareso, aún siendo él miembro de la comisión implementadora, pues dio paso a lo que fue nuestra propia constitución, nuestra propia universidad. Estamos nosotros llevando el proceso integrador a través de un consejo universitario constituyente que, formado por distinguidos subcalifornianos, van a concluir el proceso de integración de la universidad. Nuestra universidad, si bien a partir del 15 de marzo inició con 220 estudiantes en el modo que le llamamos de tronco común, tuvo una base sustancialmente social, de fuerza, para poder nacer, para poder crecer. Nuestra universidad, en esencia, es una institución con fuerza, una institución que ha podido sortear tormentas desde la financiera en 1976. Acuérdense, la devaluación del 76 nos pegó, la propia tragedia del huracán Lice el 76. Pero nuestra universidad, aún con todo lo que implica ser una institución social de individuos, de personas que piensan, pero disienten, que tienen acuerdos y desacuerdos, es fuerte, es vigorosa. Estos 50 años nos ha permitido mostrar qué era lo que necesitábamos, así como la carretera transpeninsular era esperada como la columna vertebral del desarrollo económico de Baja California Sur. Esta institución tendría que ser, es y seguirá siendo la columna vertebral de la proyección social, educativa,
de calidad, de excelencia para todos los subcalifornianos. Yo agradezco esta breve intervención y que me hayan escuchado. Me emociona estar en mi escuela, me emociona que podamos tener la oportunidad en estos 50 años de ser parte de algo que debemos de honrar, más que festejar, honrar a nuestra universidad, seguirla, honrando ¿con qué? Con una mejor proyección de futuro, con mayor calidad, ¿sí? Con mayor respuesta a la sociedad, que es a la que se debe, que es la que le dio fuerza sustancial. Sí. Muchas gracias. Sí, siguiendo con el programa y en el esquema, abriríamos las preguntas. Importante, quien quiera participar nos dé su nombre, la carrera o alguna referencia en ese sentido, y que la pregunta sea directa y que mencione al compañero Renato o al compañero Valentín. Está abierto el esquema. Adelante. Bueno. No sé si se escucha. Sí. Yo no quiero hacer una pregunta, más bien quiero hacer una reflexión. Soy Sofía Suiqui García, orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mi alma mater. Estamos en este emblemático auditorio de Ciencias y Humanidades de la Autónoma. Dos ex rectores y el actual rector, el doctor Dante. Gracias, doctor, porque en su segundo periodo continuó ampliando todo lo que es la universidad, no nomás en sus campus, sino en la esencia como formadora de nuevos profesionistas. Yo soy de la quinta generación de ingenieros zootecnistas y orgullosamente lo digo porque de aquí esta universidad me formó igual que la Normal Superior del Estado, que lleva el nombre del gran maestro Enrique Estrada de Lucero. Pero además de que las personas que están en el presidio y responsables de esta plática tan interesante, pues somos amigos de toda la vida. Y me da un gusto enorme mencionar al licenciado Héctor Montaño, que él conduce exitosamente y profesionalmente hablando a la generación fundadora de nuestra máxima casa de estudios sudcaliforniana. Hace unos meses, yo soy muy emotiva, soy exagerada en todos los sentidos. Y me llegó al alma cuando pasó a tribuna, a la máxima tribuna de esta entidad federativa maravillosa que es Baja California Sur, el diputado Sergio Guluarte, aquí presente, a presentar una iniciativa para resaltar la importancia de mi alma mater en uno de los muros, en el muro ahora del Congreso del Estado, donde está inscrito el nombre de la primer mujer constituyente
no nomás de México, sino del mundo, la adorada profesora María Luisa Salcedo Morales. Y debo decir, sin falsa modestia, que el diputado Fabricio del Castillo, presidente de la Comisión de Cultura y Artes de esta 17ª legislatura, presentó el dictamen de esa importante iniciativa para que el muro de honor de nuestro Congreso local esté el nombre de la universidad y su lema: sabiduría como meta, patria como destino. ¿Por qué lo digo esto? Yo sí soy sudcaliforniana, porque aquí, en un pueblo rural de mi inolvidable municipio de Mulegé, nací ya hace varios años. Pero debo decirles que como bisiesta, soy más joven que muchas de las personas que están aquí. Y yo sí les voy a decir, con la franqueza que me caracteriza, que yo sí defiendo la subcalifornidad, porque no es posible que el ranchero, el pescador, el minero, el agricultor, el ganadero de Sudcalifornia no tenga representación en el Congreso local. Yo sí se lo voy a decir. Porque debemos de tener la representación de nuestros pueblos originarios. No estoy demeritando a quienes han venido de otras partes de nuestra adorada República Mexicana a sumarse al esfuerzo de quienes tuvimos la dicha de nacer en esta tierra bendita de Dios. Y yo sí lo repito y lo digo, es una injusticia que la ley electoral nuestra no precise lo correspondiente. Tengo, más bien, este 2 de marzo, si el Divino Creador me permite, cumpliré 24 años de ser asesora parlamentaria en el Congreso local. Y me da un coraje, como no tienen idea, y muchas personas de aquí me conocen, desafortunadamente para ellos. Fíjense, cómo no porque me tomen en cuenta a mí, pero yo que he estudiado la historia de Baja California Sur, desde el Águila de Acero en el paralelo 28, desde su inauguración, cuando se hizo nuestro glorioso Lábaro Patrio, hace ya varios años, que se trazó la transpeninsular, que vino la compañía La Ica, y mi padre Luis Suiqui Pérez Peña viajó por la brecha que todavía es testigo viviente de la historia que hemos tenido en Baja California Sur y que no se resalta. ¿Dónde quedaron los grandes hombres y mujeres que lucharon en el FUS y en Loreto 70? ¿Dónde quedó la historia de conversión de territorio federal a Estado libre y soberano? ¿Dónde quedaron los sueños para convertir a esta institución educativa como pilar fundamental de lo que es la historia de la pirámide educativa completa que tenemos en Baja California Sur? Le decía a mi hija hace rato, mira madre, me estoy ahogando de desesperación, porque tantos hechos, tantos sucesos en ese devenir histórico quedan en el olvido,
y no puede ser posible. Y yo le pido, doctor Dante, porque usted es una persona de grandes capacidades, que la universidad, no sé, edite un libro de esos referentes importantísimos de nuestra historia sudcaliforniana, para que aquí en Baja California Sur las nuevas generaciones sepan lo que hemos sufrido en todos esos años como territorio y después como Estado libre y soberano. Okay. Muchísimas gracias y felicidades. Okay. Pues cedemos por el tiempo y el espacio, dos intervenciones más, y en ese sentido pues está abierto cualquiera de los compañeros. Pero ahí le van a mandar la factura. Ah, ok. Aquí el rector ya oficializó un pequeño convivio para todos. Ok, allá podemos. Ok. Adelante, pues, ¿alguna otra pregunta? La última por decir, ir a hacer un refrigerio con el señor rector y todos están invitados. Bueno, no habiendo otro asunto, ¿algún comentario? Bueno, muchas gracias a todos por la atención aquí a los conferencistas, muchas gracias, la verdad. Antes de pasar al convivio que ofrece el señor rector, al brindis, que no hay que dejarlo plantado, pues se desveló haciendo los tamales, así hay que aprovechar esta gran oportunidad. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo. Mario Montaño, por favor, pasar escenario. Pasar escenario, bueno, para que por favor nosotros todos nos vamos a poner de pie para que salgamos en la foto. Mario va a hacer su trabajo y vamos a colocar una lona aquí nada más.